Cambiamos de tema. Hace unos minutos, Kelly, estábamos hablando de un reporte de International Crisis Group, una ONG que presenta sobre deforestación y conflicto en Colombia, que nos viene muy bien después de los anuncios hechos en Glasgow. Sí, una alerta que hace la ONG de la relación de la deforestación en el país y el conflicto que vivimos hace años. Dicen ellos que es difícil alcanzar esas metas de la COP26 de acabar con la deforestación para el año 2030. Esto porque explican que los 5 años después de la firma del acuerdo de paz, pues Colombia ha sido testigo de una oleada de destrucción de bosques y praderización de tierras. Esto en medio de continuos disturbios en las zonas rurales. Esa tasa de pérdida de bosques pues hace poco probable que el país cumpla con ese objetivo de deforestación cero para 2030. Deforestación cero es el compromiso que ha adquirido el presidente Iván Duque en Glasgow. En buena hora decimos que se comprometan los países a esto. La pregunta es si vamos a poder cumplir. Y en Colombia tenemos un elemento atravesado cuando hablamos de medio ambiente, el conflicto. Porque las zonas que hay que proteger, muchas de ellas están atravesadas por la presencia de grupos armados ilegales. Nos acompaña Bran Ebus, analista para la región andina de International Crisis Group, esta ONG que publica precisamente este reporte a propósito de deforestación y conflicto en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias también. Buenos días. Bueno, ¿podrá Colombia cumplir esa meta o qué? ¿Cuáles son los obstáculos o los problemas que identifican ustedes para cumplir la meta de deforestación cero para el año 2030? Bueno, mira, todos nosotros hemos escuchado al presidente Iván Duque en Glasgow, donde hizo grandes anuncios. Pero vemos que el mensaje que él ha compartido en escenarios internacionales contrasta con la realidad que vemos aquí en Colombia. El gobierno publicó un documento, una hoja de ruta para el año 2050, donde hablan sobre el tema ambiental y frenar la deforestación, pero nosotros en Crisis Group hemos investigado el tema y sabemos que la deforestación es una consecuencia de dinámicas de conflicto. Y en este documento, en esta hoja de ruta que tiene 270 páginas, la palabra paz se menciona una sola vez y es al final del documento. Nosotros sabemos que Colombia no va a lograr la meta de cero deforestación en el año 2030, ni cero emisiones de carbono en 2050, cuando no se implementan los acuerdos de paz, ni cuando siguen impunes los financiadores de la deforestación. Y bueno, cuando hablamos de paz, conflicto y deforestación, sabemos que el ambiente ha sido una víctima del conflicto. Por ejemplo, por atentados contra la infraestructura petrolera, los derramos que causaron, o por las personas heridas con glifosato en la guerra contra las drogas. Pero el ambiente también ha sido un motor de conflicto. Toda la riqueza que ha generado la explotación de oro, cultivos ilícitos, el tráfico de madera, etcétera, financia violencia en Colombia. Pero si el ambiente está vinculado al conflicto, la paz también lo es. Por lo tanto, sabemos que los aspectos verdes de los acuerdos de 2016 son muy claves en frenar la deforestación en Colombia y frenar también la expansión de la frontera agrícola. Bram, ustedes hablan también en ese informe no solo de los grupos armados, sino también de obviamente campesinos desplazados que se dedican a la ganadería. ¿Cómo hacer o qué debería hacer el gobierno para erradicar este problema de la deforestación ilegal finalmente? Exacto. Pues lo que nosotros hemos observado es que la deforestación se disparó no cuando se firmó la paz o cuando se desmovilizó las FARC, pero ya un poquito antes. Las FARC anunció un cese de fuego bilateral en diciembre del 2014 y con este acto realmente ya entregaron su poder de armas en las regiones y los pobladores y otros grupos armados se sentían más con confianza para aumentar la deforestación o incentivarlo. Cuando miramos la cantidad de víctimas en Colombia y el derecho que ellos tienen a la tierra, vemos que el Estado colombiano ya no tiene tierras disponibles o fértiles para redistribuir a las víctimas del conflicto. Por lo tanto, esas poblaciones vulnerables tienen que ir a la frontera agrícola y tumbar monte y selva para poder encontrar tierras fértiles. Cuando las FARC se fue y ya no ejercaba el control de restringir la deforestación, víctimas se vieron a las posibilidades de buscar una mejor vida en zonas aún no deforestadas y aumentar una tumba. Pero detrás de las víctimas también hay redes criminales, otros grupos armados y financiadores que están poniendo la plata sobre la mesa para la tala de bosques. Entonces, sí, pues por supuesto, una persona a necesidad, sin tierra, se presta para cualquier cosa para poder alimentar a sus familias y tumba bosque y maneja la motosierra.
Como consecuencia, el Estado, sobre todo con la Operación Artemisa, va detrás de estas víctimas del conflicto que están tumbando bosque para tener unos resultados positivos, pero el gobierno ha sido incapaz de realmente ir detrás de los financiadores de la deforestación o las redes criminales que incentivan la tumba. Y otra vez, la población más vulnerable en el conflicto colombiano, las víctimas, se ven estigmatizados y criminalizados por el Estado. Señor Imus, ustedes tienen el diagnóstico, tienen la descripción del problema, pero si estuviera en sus manos la solución, ¿por dónde empezarían? Ya hay unas soluciones que están elaboradas en el acuerdo de paz, sobre todo cuando hablamos de frenar la frontera agrícola, cumplir con los proyectos de sustitución de cultivos, los PRINIS, cumplir con los proyectos de desarrollo en los municipios más golpeados por el conflicto, los PET. Pues eso ya sería un gran avance para poder frenar la deforestación y ayudar a las personas que viven en las zonas más afectadas por el conflicto, pero también por la deforestación y sus consecuencias ambientales. Entonces, Bogotá también tiene que mirar cómo pueden fortalecer autoridades ambientales, porque las CAR son muy golpeados por corrupción, pero también sabemos que funcionarios de parques nacionales necesitan mayores garantías de seguridad para poder trabajar. Entonces vemos que una gran parte de combatir deforestación está en el desarrollo local de regiones rurales y una hoja de ruta realmente ya está escrito en los acuerdos de paz. Entonces yo creo que cumplir con ello ya sería un gran avance para poder combatir la deforestación. Bueno, señor Ebus, muchísimas gracias. Nos parece muy interesante el documento que ha sacado International Crisis Group a propósito de deforestación y de cómo el conflicto está metido también y atravesado en las metas que se ha propuesto Colombia de llegar a la deforestación cero para el año 2030, meta a la cual se ha comprometido, decimos, en la cumbre de Glasgow. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Con mucho gusto. Gracias. Bran Ebus es analista para la región andina de International Crisis Group. Un poco lo que dicen ellos es, Colombia no va a cumplir. O sea, no puede, no va a cumplir, no tiene cómo. No va a cumplir la promesa que hizo en Glasgow, que llegar a deforestación cero. Bien que haya el compromiso, difícil que se cumpla. Y cuando se le pregunta las herramientas para poder avanzar en llegar a la cero deforestación, él se remite al acuerdo de paz. Él dice que hay varios elementos del acuerdo que permiten frenar la deforestación. No sabemos si esto contribuye o no, pero ellos dicen allí la titulación de tierras, el poder resolver el problema de la tierra en términos generales que está contemplado en el acuerdo. El desarrollo territorial. Pudiera ayudar. Sí, ese es un debate, diría yo, abierto, porque fíjese usted que así como uno puede decir que la titulación de tierras favorece el cierre de la frontera agrícola y la reducción de la deforestación, también puede decir lo contrario, porque si las tierras que se titulan son tierras que están, por ejemplo, hoy en día sin utilización, inmediatamente titularlas podría llevar a una deforestación o a un uso que contribuya a la mayor generación de gases de efecto invernadero. Lo único que quiero decir es que me parece que la solución de política no es tan sencilla como decir cumplan el acuerdo de paz, aunque yo pues sería el primero en decir que se cumpla el acuerdo de paz de manera integral, rápida y acelerada. Ahora, la otra pregunta es si tenemos la plata para hacer eso. Y la institucionalidad, yo creo que aquí hay, y la coordinación. Fíjese, María Elvira, o sea, estamos seguros que los programas de sustitución de cultivos ilícitos, de cultivos de uso ilícito, frenan la deforestación. Yo no he visto ningún estudio en esa materia que muestre que eso frena la deforestación. De hecho, los cultivos de uso ilícito, los programas de sustitución, podrían acelerar la siembra de cultivos en otro lado. Mismo efecto que hemos visto, por ejemplo, en la erradicación forzosa. Unos cultivos por otros, pero de todas maneras, la pregunta también sigue siendo hablamos mucho de ambiente y de protección del medio ambiente, pero la institucionalidad es lo suficientemente fuerte, los recursos están, hay una política clara, están persiguiendo realmente a los eslabones fuertes de la cadena, porque le caen siempre al campesino desplazado que está abriendo la frontera agrícola, o al que siembra en las zonas protegidas, o digamos, y estamos centrando en el problema de cuánto crecen cuánto crecen los potreros y cuánto crecen, pero quién los hace crecer, o cuál es el negocio detrás, o perseguir, digamos, hacerle la trazabilidad a los que invierten en esas cosas.
pues yo creo que ahí es donde estamos fallando, es decir, que estamos centrados en el eslabón más débil de la cadena, en los de a pie, y resulta que hay toda una organización criminal alrededor de toda la deforestación del Amazonas, hay toda una organización criminal alrededor de la minería ilegal, que también es deforestación, y ahí es donde nos quedamos cortos. En todo caso, lo dice como con total claridad el International Crisis Group, Sí. Colombia no va a cumplir la meta. De acuerdo. No va a cumplir la meta que se puso y que anunció en Glasgow. Ojalá Se pueda cumplir. equivoquen. Ojalá se equivoquen. Ojalá se Pero es equivoquen. difícil, profe, porque obviamente que el conflicto y los grupos armados ilegales están allí atravesados. Es que se puede tomar la decisión. Yo insisto en el pero- punto anterior, con las políticas de lucha contra la criminalidad, y asumo lo que dice María Elvira, las políticas de desarrollo hoy en día no permiten que se cumpla esa meta. Es muy difícil. Eso tiene que cambiar. Es Claro. muy difícil cumplir la meta.